Un padre desconsolado llora en la tumba de su hija, hasta que un increíble secreto fue revelado. Don Francisco se encontraba de rodillas, con la tierra fría y húmeda bajo sus manos callosas. La brisa marina acariciaba su rostro, pero el sol que se ocultaba en el horizonte no podía calentar su alma desgarrada. Había sido un año desde que Sofía, su única hija, había partido, y cada visita a su tumba era un recordatorio de la vida y los sueños truncados. Ella que había brillado con la promesa de ser doctora, de salvar vidas, de cambiar el mundo. Todo lo que tenía era ahora un eco en su corazón, un lamento que retumbaba en la soledad de su hogar, donde su risa aún resonaba en los espacios vacíos, como un fantasma que no podía olvidar. ¿Por qué, Sofía?, se preguntó, con el rostro entre las manos. El dolor atravesaba su pecho, desbordándose en lágrimas que resbalaban por sus mejillas envejecidas. El mar murmuraba a sus pies, como si jugara a despistarle, llevándose consigo los recuerdos que tanto le dolían. Aquel silencio ensordecedor lo llenaba de desesperanza. Se sentía pequeño e insignificante, como un pez que lucha por sobrevivir en un océano vacío. La angustia lo aplastaba cada día, sin que el tiempo ofreciera consuelo alguno. A medida que sobaba la tierra en la tumba de su hija, sintió una presencia cercana. Era doña Matilde, la anciana del pueblo, quien se acercaba con sus ojos llenos de sabiduría y comprensión. Francisco, querido, el dolor es parte de vivir, pero las historias no mueren con la muerte, le dijo con dulzura, intentando aliviar su pena. Sofía tiene mucho que ofrecer aún, si tan solo escogerías ver más allá del sufrimiento. Las palabras de doña Matilde llegaron a su ser como un rayo de luz en la oscuridad. Sin embargo, la tristeza se aferraba a él como un nodo espeso. Regresó a casa, dándole vueltas a la idea. Su mente aún estaba llena de confusión y duelo, y cuando se encontró un viejo baúl repleto de documentos de su hija, una mezcla de esperanza y miedo le atravesó la mente. Las manos temblorosas comenzaron a abrir cada carta, cada papel que había guardado, la risa de Sofía era palpable en aquellas palabras. De repente, en medio de su desesperación, un descubrimiento impactante, Sofía había sido seleccionada para un prestigioso programa de becas en el extranjero, una oportunidad que nunca le había mencionado. Una carta de un famoso médico desbordaba emoción y promesas, indicando que su hija estaba trabajando en un proyecto revolucionario. La incredulidad se convirtió rápidamente en furia. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué no pudo seguir adelante con su sueño? Esos fragmentos de su vida, esos rasgos de esperanza, al parecer habían sido siempre parte de un futuro que se había desvanecido demasiado pronto. Estaba atrapado en su pena, sintiendo que había perdido no solo a su hija, sino también la posibilidad de honrar su legado. Cada pensamiento se apretaba en su pecho como una serpiente, instándole a hacer algo, a luchar. Pero ante el vasto horizonte, se preguntaba si realmente podría transformar su dolor en acción. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se sucedían, y la idea de abrir una clínica comunitaria empezó a afianzarse en su mente. El deseo de cada vez más. Sin embargo, a cada paso, la realidad lo golpeaba con una crudeza cruel. ¿Cómo convertir su dolor en una luz que guiara a otros? Su voz se sentía frágil en medio de un mundo que no parecía estar dispuesto a escuchar a un simple pescador. Pero, con cada conversación, el fuego seguía creciendo en su pecho, hasta que una nueva carta del médico la interrumpió.
¿Qué más le quedaba por descubrir sobre Sofía? Las indicaciones de esa carta parecían ser la clave para entender toda la historia. La duda se transformó en una pregunta voraz: ¿podría su hija haber dejado un camino aún por recorrer? La respuesta parecía estar más allá de su sufrimiento, y el tiempo se deslizaba como la arena entre sus dedos. El dilema se tornó incontrolable, como una tormenta en el mar. Y en medio de su confusión, la angustia creciente le llevaba a cuestionar si alguna vez podría realmente dar ese paso hacia adelante. Las cartas se apilaban sobre la mesa, las palabras de Sofía resonando intensamente en su mente. ¿Acaso había estado ignorando las señales que ella le había dejado? Cada línea destilaba su pasión, su deseo de ayudar, de marcar una diferencia. Aquella noche, don Francisco sintió que la tristeza comenzaba a transformarse en algo más, una responsabilidad, un llamado que no podía ignorar. Pero aún le faltaba valor para asumir ese rol. Decidió que al menos podría investigar más sobre el proyecto que su hija había comenzado. Con cada documento que leía, algo en su interior emergía, un viejo sueño que creía haber olvidado bajo el peso de la culpa y el duelo. La idea de abrir una clínica no era solo un homenaje, se convertía en un proceso de sanación, una forma de asegurar que Sofía siguiera viva, ayudando a quienes ella nunca pudo tocar en vida. El amanecer del día siguiente fue recibido con un renovado sentido de propósito. Con la luz llegando a su ventana, Francisco se sentó frente a su viejo escritorio, el mismo en el que había escrito cartas a Sofía durante su infancia. Allí, hoy, comenzó a esbozar un plan. Las ideas fluyeron como un río desbordado: qué especialidades ofrecer, cómo atraer a otros médicos, e incluso qué tipo de financiación sería necesaria. Sin embargo, el miedo también lo acompaña. ¿De dónde sacaría el dinero? ¿Tendría las habilidades para llevar una clínica a buen puerto? Todo parecía un sueño lejano y, sin embargo, ahí estaba él, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, anhelando ese nuevo objetivo. Se sintió como un marinero que se aventuraba a navegar por mares desconocidos. La idea de compartir su empeño con otros lo intimidaba. Sin embargo, sabía que no podía realizar esta obra en soledad. Así que, al caer la tarde, se dirigió a la asociación de vecinos. La idea parecía descabellada, pero había decidido dar el primer paso. En lugar de esconder su dolor, abriría un espacio donde otros pudieran compartir sus pérdidas, sus luchas. Necesitaba un apoyo, alguien que lo ayudara a dar forma a su visión. Al entrar, la sala estaba repleta de rostros familiares, pero el ambiente era tenso. Francesco los miró, tratando de encontrar la fuerza para hablar. Pero antes de que pudiera formular una palabra, un susurro se hizo eco en su interior: lo que estaba haciendo no solo era por Sofía, sino también por todos aquellos en la comunidad que necesitaban esperanza. Una vez que tomó la palabra, la sala fue llenándose de un silencio atento. Con voz temblorosa, expuso su deseo de abrir una clínica y cómo la historia de su hija lo había tocado de forma profunda. Las miradas eran mixtas, algunas eran de compasión, otras de escepticismo. Sin embargo, había algo más. A medida que hablaba, algunos comenzaron a asentir, y las miradas de sorpresa se tornaron en aceptación. Había encendido una chispa que quizás otros también llevaban dentro. Así, con cada palabra, sentía que el peso de su tristeza comenzaba a aligerarse. La comunidad empezó a responder, propuestas, ideas y apoyo comenzaron a fluir, alimentando su visión. La determinación de Francisco crecía, y con ella, el deseo de honrar a Sofía se convertía en un propósito palpable. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, planificación y más descubrimientos sobre Sofía. Cada hallazgo traía consigo una nube de emociones, pero también una claridad silenciosa: era posible que la vida le diera otra oportunidad. Sin embargo, lo que no esperaba era la llegada de un antiguo compañero de Sofía, un joven médico que había regresado al pueblo, decidido a ayudar.
Esa inesperada colaboración revolucionó todos sus planes. El maestro de confianza que había sido Sofía, estaba dispuesto a darle vida a su legado. Francisco no solo estaba construyendo una clínica, estaba forjando un camino hacia la redención, hacia la verdad que anhelaba encontrar tras la sombra de su dolor. En medio de esta euforia, la pregunta final que lo atormentaba se hacía cada vez más urgente: ¿había algo más que Sofía había dejado en su vida, algo que aún debía descubrir? Entonces, un nuevo pensamiento se plantó en su mente: ¿habría más secretos por desvelar en los documentos de su hija? La ansia por responder esa pregunta lo llevó a enfocarse en una carpeta que no había abierto hasta ese momento, que prometía revelar más que solo cartas de amor. Despertar en las primeras luces del día era un acto de afirmación. Don Francisco se sentó en su escritorio, esta vez decidido a enfrentar la carpeta que había eludido durante tanto tiempo. Con manos temblorosas, la abrió y se encontró con un mar de documentos que contenían destellos de la vida de Sofía. Cada hoja que desdoblaba revelaba no solo su legado, sino también aspectos de su personalidad que había pasado por alto. Sofía había creado una propuesta detallada sobre cómo transformar su sueño de una clínica en una realidad. Se atisbaban planes estratégicos, listas de contactos, e ideas innovadoras sobre cómo abordar la salud mental y el bienestar comunitario. Con cada palabra escrita, Francisco sentía cómo se desvanecía el vacío que había dejado su muerte. Era como si ella hablara a través de aquellos papeles, guiándolo. Los nervios palpitaban dentro de él. Se dio cuenta de que no solo estaba revisando la historia de su hija, sino que comenzaba a forjar su propia historia de renacimiento. La idea de que Sofía le había dejado un mapa para seguir lo llenaba de asombro y determinación. Pero también lo llenaba de dudas. ¿Podría estar a la altura de esa visión? Mientras leía sobre sus sueños de inclusión, se dio cuenta de que él también necesitaba empezar a incluir sus propios sueños, relegados a un segundo plano durante años de sufrimiento. Durante los días siguientes, la carpeta se convirtió en su compañera constante. Cada mañana la abría, registrando ideas, haciendo contactos y levantando el teléfono para hablar con antiguos colegas. La lista de médicos interesados comenzó a crecer, al igual que su claridad sobre las partes que más le interesaban de la propuesta de Sofía. La pasión que ella había puesto en su misión lo inspiraba a empoderarse. Francesco comenzó a ver oportunidades donde una vez solo había encontrado bloqueos. A pesar de su creciente determinación, una preocupación instaló su sombra en su mente: la falta de recursos económicos. Los números en las proyecciones que había revisado parecían abrumadores. Un día, mientras revisaba las cuentas, se dio cuenta de algo que cambió su enfoque. En sus anhelos de abrir la clínica, había evadido un recurso crucial: su propia habilidad como médico. Años de práctica y dedicación a la salud le otorgaban conocimiento y una valiosa red de contactos, elementos que podría utilizar para su proyecto. Con este redescubrimiento, volvió a reunirse con el joven médico que había regresado al pueblo. Pasaron horas hablando no solo sobre estrategias médicas, sino sobre cómo hacer de su clínica un espacio donde las personas se sintieran seguras y comprendidas. Francesco expuso su deseo de crear un ambiente donde el dolor se transformara en sanación, no solo para los pacientes, sino también para quienes lo atenderían. Ante la visión compartida, la energía en la habitación cambió de forma palpable. El joven médico se mostró entusiasmado y presentó una idea que resonó en Francisco: organizar una charla comunitaria sobre salud mental, donde pudieran plantear la importancia de la clínica y desmitificar el estigma asociado. Sin embargo, eso requeriría que Francisco se expusiera aún más, dando la cara y compartiendo su historia personal, un hecho que le provocaba inquietud. Pero la decisión se alineaba con lo que Sofía había querido: un paso para ayudar a otros como ella había intentado hacer. La semana siguiente, mientras organizaban los últimos detalles de la charla, Francisco advirtió que su propio miedo estaba empezando a transformarse en un reto que debía aceptar. Finalmente, llegó el día.
Se plantó frente a la audiencia expectante, con la carpeta de Sofía en la mano, listo para vivir esa experiencia que cambiaría su vida. Pero cuando escuchó un murmullo desde el fondo de la sala, la atención de todos se centró en un rostro que de repente lo incomodó. Un antiguo conocido surgió entre la multitud, alguien de su pasado que había presenciado su dolor y su caída. La ansiedad se apoderó de él. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también a sí mismo. ¿Podría realmente ser el hombre que Sofía habría querido que fuese? Todo dependía de lo que dijera a continuación. Y mientras la sala lo observaba, él supo que la respuesta no solo definiría su futuro, sino también el legado de su hija. Francesco respiró hondo, sintiendo como el aire entraba en sus pulmones como un golpe de vida en medio de su creciente ansiedad. El murmullo se desvaneció lentamente, dando paso al silencio agudo de la sala. Todo lo que había ensayado en su mente en los días previos parecía desvanecerse, y en su lugar, surgió una ola de sinceridad valiente que no había anticipado. Me llamo Francisco, y hoy estoy aquí para hablarles sobre la salud mental, comenzó, sintiendo en cada palabra un crisol de emociones conflictivas. Pero, más que eso, estoy aquí para hablarles de mi hija Sofía, una mujer que soñó con crear un espacio donde el dolor pudiese encontrar sanación. Las palabras fluyeron con la sinceridad de un torrente que no podía contener. Francesco se sintió liberado al compartir su historia. Cada fragmento sobre Sofía le devolvía un pedazo de sí mismo, y en esa vulnerabilidad, comenzaba a formarse una conexión auténtica con la audiencia. Podía ver en sus rostros la curiosidad, la empatía, e incluso un destello de reconocimiento en algunos de ellos. Mientras se desplazaba por las páginas de la carpeta, abría no solo los sueños de su hija, sino los propios. Sofía quería que este espacio fuese un refugio, no solo para quienes sufrían, sino también para quienes los cuidaban. Había un eco de la voz de ella en sus palabras, y sintió que, de alguna manera, él seguía siendo su canal. Se detuvo un momento, a la espera de un posible rechazo, pero en cambio, fue recibido por el silencio reverente de los oyentes. La conexión se iba fortaleciendo, y cada vez que compartía anécdotas sobre su experiencia como médico y como padre, la responsabilidad de su misión se sentía más real. Sin embargo, frente a esa conexión, su mente se atrevió a recordar al hombre que había sido. Las imágenes de sus fracasos, su dolor y su incapacidad para salvar a Sofía comenzaron a entrelazarse con un vago sentido de realización. ¿Era posible que la ruta hacia su propio renacimiento estuviese alineada con el legado de su hija? Al culminar su charla, dejó caer las últimas palabras como una ofrenda. No soy solo un padre desconsolado, soy un hombre en el proceso de sanar. Y con su ayuda, aquí en este pueblo, quiero que hagamos de este sueño una realidad. El aplauso que siguió fue una revelación inesperada. No solo lo aclamaban a él, sino a la conexión de su mensaje con la lucha de todos en la sala. Se sintió abrumado, y en ese momento, comprendió que su vulnerabilidad había generado empatía, transformando el miedo en una unión palpable. Sin embargo, mientras las sonrisas y los gestos de apoyo le rodeaban, la presencia perturbadora de su antiguo conocido persistía en su mente. ¿Qué podría significar eso? ¿Acaso él era la personificación de sus temores? Tenía dudas que lo acechaban, preguntas que no creía estar listo para responder. Después de la charla, mientras todos comenzaban a dispersarse, su conocido se acercó, su expresión marcada por una mezcla de sorpresa y curiosidad. Francesco, comenzó, su voz resonando con una seriedad que inmediatamente lo hizo sentir vulnerable nuevamente. Quiero hablarte sobre Sofía. El tiempo pareció detenerse. Francesco reconoció que esa conversación podría desatar verdades que no estaba preparado para afrontar, pero también podría convertirse en la clave que uniría los fragmentos de su historia y la de su hija. Con una mezcla de ansiedad y expectación, preguntó, ¿qué sabes de ella? La respuesta que estaba a punto de recibir podría cambiarlo todo.
La expresión en el rostro de su conocido era enigmática, como si guardara en su interior un secreto que podría desmoronar todo lo que Francisco creía saber sobre la vida de Sofía. Hace un año, Sofía y yo nos cruzamos en un taller de salud mental, comenzó, su voz cargando un matiz de tristeza que resonaba en cada palabra. Ella estaba tan llena de vida, Francisco. Hablaba de un sueño, de ayudar a otros, pero había algo más, algo que no estaba dispuesto a compartir con nadie. Francesco sintió como su corazón se aceleraba. Cuanto más hablaba su conocido, más fragmentos de la imagen de Sofía se desdibujaban y al mismo tiempo se volvían más nítidos. La llamativa pasión de su hija había atraído a muchos hacia ella, pero ¿habría algo detrás de esa luz deslumbrante que él había pasado por alto? ¿De qué hablaba?, preguntó, tratando de contener la creciente ansiedad. Necesitaba entender, necesitaba conectar los puntos que lo llevarían a conocer mejor el ser humano que había sido su hija. Ella mencionó preocupaciones sobre sus propios demonios, una lucha interna que la acompañaba. Quería ayudar a otros, pero a veces se sentía atrapada en su propia oscuridad. Me contó que había encontrado formas de sobrellevar su dolor, pero a veces necesitaba ayuda. En varias ocasiones, me pidió que la acompañara, pero parecía temerosa de ser vista como frágil. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Francisco había idealizado a Sofía como una heroína inquebrantable, alguien que había superado sus batallas. Sin embargo, la posibilidad de que ella también enfrentara oscuridad le revocó el aliento. Su papel como padre estaba impregnado de la necesidad de protegerla, de ser su refugio. ¿Era posible que, en su intento de hacerlo, hubiese ignorado las señales de su lucha interna? ¿Sabes qué pasó después?, Francesco preguntó, su voz entrecortada por la mezcla de emociones que lo invadía. Ella decidió crear un espacio de conversación, de desahogo, donde la gente pudiera encontrarse. Pero hubo un punto en el que la presión la abrumó. Al final, sentía que no podía cumplir con lo que había prometido. Y fue entonces cuando se sintió más sola. Francisco sintió que un peso descomunal caía sobre sus hombros. Había recorrido todo este camino creyendo que su imagen de Sofía era la correcta, y sin embargo, esa imagen estaba llena de grietas. ¿Cómo podía llegar a comprender el verdadero espíritu de su hija si había estado tan ciego a su lucha? ¿Y por qué no me dijiste esto antes? La pregunta salió de sus labios, cargada de reproche hacia sí mismo. La impotencia y el desconsuelo amenazaban con tragárselo. Porque eso le daba miedo. Y tú eres un hombre fuerte, Francisco. No quería que su tristeza te afectara más. Pero ella nunca dejó de luchar. En ese instante, Francisco se dio cuenta de que el camino hacia su sanación no solo implicaba honrar el legado de Sofía, sino entenderlo plenamente. La lucha que ella había tenido era también una dentro de él, una lucha por liberar sus propios sentimientos reprimidos de miedo y culpa. La revelación lo transformó. Sentía una nueva urgencia por actuar, no solo por su hija, sino por la necesidad de crear un espacio donde todos, incluso él, pudieran desahogar su dolor sin miedo al juicio. Mientras se perdía en esos pensamientos, el conocido lo miró con determinación. Francisco, es hora de dejar que el legado de Sofía brille a través de ti. No solo como su padre, sino como su voz. La lucha interna y la determinación comenzaban a consolidarse, y con cada palabra intercambiada, la misión de Francisco adquiría forma. La identidad que había perdido en la tragedia empezaba a renacer. Sin embargo, había algo más que su conocido no había mencionado, algo que podría cambiar el rumbo de todo. ¿Hay algo más que no me has contado sobre Sofía?, preguntó, sintiéndose alertado ante la posibilidad de un secreto más profundo. La expresión de su amigo se tornó sombría, y el silencio que siguió a su pregunta se alargó, como si la respuesta que estaba a punto de recibir podría ser el desencadenante de toda su transformación.
La tensión en el aire era palpable y Francisco sintió cómo sus entrañas se retorcían ante la espera. La mirada de su conocido se había oscurecido, y cada segundo que pasaba parecía un eco de la angustia que había estado acumulando durante tanto tiempo. El peso de la incertidumbre lo invadió, cada latido resonaba con la necesidad de conocer la verdad. Finalmente, su amigo rompió el silencio, y sus palabras llegaron como un susurro. Sofía tenía un proyecto en mente, algo que no llegó a concretar. Francesco se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con más fuerza. ¿Qué proyecto?, exigió saber, buscando desesperadamente claridad. Quería abrir un centro de apoyo. Era un sueño enorme, Francisco. Imaginaba un lugar donde las personas pudieran compartir sus luchas, un refugio lejos del juicio, un hogar para aquellos que, como ella, necesitaban ser escuchados. Pero la presión de hacerlo le resultaba abrumadora. Era el sueño de su vida, pero también su mayor carga. Cada palabra golpeaba a Francisco como una ola. La imagen de Sofía trabajando incansablemente, llena de pasión, contrasta con la soledad que parecía haberla envuelto. ¿Por qué no me lo dijo a mí? ¿Por qué no me pidió ayuda? La frustración y la tristeza luchaban en su interior. Como padre, había creído que podía ser el apoyo que Sofía necesitaba, y sin embargo, parece que no había estado a la altura. Era su lucha personal, Francisco. No quería ser una carga, explicó su amigo, sus ojos llenos de empatía. Al final, se sintió atrapada entre su pasión por ayudar y su propia incapacidad de lidiar con su dolor. No quería que las personas dejaran de creer en su fortaleza. Francisco sintió que la culpa comenzaba a apoderarse de él. Debía haber visto las señales. Debía haber sido más perceptivo. Esa autocrítica era como una pesadilla que no terminaba. ¿Cómo podía haber perdido de vista la lucha de su propia hija en medio de su deseo de protegerla? Es un proceso. Lo que ahora ves como debilidad no es culpa tuya. Había un miedo que la mantenía en silencio. Pero tú tienes la oportunidad de honrar su visión. Las palabras de su conocido actuaron como un bálsamo en su herida abierta, recordándole que los caminos de la vida eran complejos y que incluso aquellos que parecen irremediables pueden ser transformados. No sé cómo, murmuró Francisco, su mente llena de dudas. La idea de llevar el legado de Sofía adelante lo paralizaba, el miedo al fracaso resonando más fuerte que las aspiraciones de su hija. Todo lo que tocó se convirtió en luz, ¿y yo? Solo soy su padre, un hombre roto. Solo debes empezar. Encuentra ese lugar que Sofía soñó. Reúne las piezas, y no temas mostrar tus propias vulnerabilidades en el proceso. La convicción en la voz de su amigo lo sacudió. Por primera vez, Francisco sintió que podía no solo honrar el recuerdo de Sofía, sino también encontrar su propio camino hacia la sanación. Con cada idea que surgía, la imagen de ese centro de apoyo colectivo comenzaba a tomar forma en su mente. Así como había estado encadenado al miedo y la culpa por la pérdida de Sofía, ahora empezaba a vislumbrar una nueva senda. Un lugar donde no solo las personas pudieran sanar, sino donde él mismo pudiera enfrentarse a su propia oscuridad. ¿Qué pasará cuando la gente sepa lo que pasó con Sofía?, inquirió, una nueva preocupación surgiendo en él. ¿Y si su historia se convierte en un estigma? El temor de ser señalado como un padre que había fallado lo inquietaba. Esa historia también puede ser un faro. Recuerda que la vulnerabilidad puede ser poderosa. Cuando compartes tus propios miedos y contratiempos, la gente se siente menos sola. Francisco asintió lentamente, reconociendo la verdad en esas palabras. Mientras la conversación avanzaba, la idea de crear el centro comenzaba a amalgamarse con sus emociones. Pero había algo que seguía atormentándolo. Un destello en la mirada de su conocido encendió en él la urgencia de una pregunta más: ¿qué pasó realmente al final? ¿Hay algo que no sé? El silencio que siguió fue denso, y una nueva sombra cruzó la expresión de su amigo.
Francesco sintió que el aire se volvía a cortar. Su corazón se llenó de una nueva inquietud, una certeza de que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida para siempre, y el legado de Sofía. Francesco miró a su amigo, su mente estallando con preguntas, cada una más incontrolable que la anterior. La incertidumbre en la mirada de su conocido lo inquietaba. ¿Qué sabes que no me has contado? Es hora de que hables. El silencio volvió a envolverlos, cargado de tensión. Finalmente, su amigo respiró hondo y se decidió a hablar. Hubo algo que Sofía no compartió con nadie. Un diario. Es posible que contenga pistas sobre lo que realmente estaba sintiendo, lo que estaba planeando y, lo más importante, por qué no pudo seguir adelante. El pecho de Francisco se sintió apretado. ¿Un diario? ¿Dónde está? La urgencia en su voz traicionaba el deseo de entender, de atar cabos sueltos, de enfrentar la verdad que había estado evadiendo. Su amigo le explicó que el diario estaba guardado en el apartamento de Sofía, un lugar que él había evitado visitar desde su muerte. Un torrente de emociones lo invadió. Por un lado, la esperanza de encontrar respuestas, por otro, la angustia de enfrentarse a un espacio que guardaba los últimos recuerdos de su hija. Tendré que ir allí, afirmó con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. La idea era aterradora y liberadora a la vez. Cada paso hacia el apartamento sería un viaje al corazón de su dolor, un intento de recuperar la voz de Sofía a través de sus palabras. Aún así, la incertidumbre sobre lo que podría encontrar creaba un nudo en su estómago. La resistencia al dolor se codeaba con el deseo de conocer la verdad. Al llegar al lugar, la soledad del ambiente lo golpeó como una ola fría. La puerta había permanecido cerrada, como si en el interior los ecos del pasado aún estuvieran manifestándose. Con manos temblorosas, Francisco inserta la llave que había encontrado en una pequeña caja en la casa de su hija. El giro de la llave, en medio del silencio absoluto, parecía resonar como un tambor en sus oídos. Cuando entró, el aroma a una fragancia suave y familiar lo envolvió. Todo permanecía tal como Sofía lo había dejado, libros apilados, partituras de música, y una luz tenue filtrándose a través de las cortinas. Pero en el rincón, una pequeña mesa de madera lo esperaba con un diario encuadernado en cuero, como un tesoro olvidado. Se acercó lentamente, sus manos temblando mientras sostenía el diario. Las páginas estaban llenas de garabatos, palabras fluyendo como un río desbordado. No podía evitar sentir cómo su corazón se aceleraba con cada hoja que hojeaba. A medida que leía, la voz de su hija emergía con una claridad que se sentía liberadora. Había escrito sobre sus miedos, sus sueños, y sus luchas internas. Cada palabra, un reflejo de su lucha, cada frase, un eco de su deseo de ser escuchada. Francesco sintió que cada letra tenía el poder de cortarle la respiración al recordarle la distancia que había existido entre ellos. Entre las líneas, descubrió una entrada que detenía su respiración. A veces, el esfuerzo de ser fuerte es agotador. Quiero crear algo que importe, pero el miedo a fracasar me atrapa. Quiero un refugio, pero siento que solo soy un problema. No sé si puedo realizar mi sueño. Las lágrimas brotaron de sus ojos, empapando las páginas del diario. En un momento, todo el peso de la culpa y la confusión se volvió más ligero. Allí estaba Sofía, desnuda en su vulnerabilidad, y sus palabras resonaban en Francisco con una claridad desgarradora. De repente, se dio cuenta de que quizás el verdadero legado que debía honrar no era solo construir algo físico, sino aprender a aceptar su propio dolor y cómo compartirlo con el mundo. La visión de Sofía comenzaba a abrirse en su mente como un faro en medio de la oscuridad. Pero en medio de esa revelación, algo más captó su atención, un pasaje que mencionaba un nombre que no había escuchado antes, alguien que podría haber influido en los últimos días de Sofía. Ese nombre resonaba en su mente como un eco ominoso, revelando que había más que descubrir.
En un instante, se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba. ¿Quién es esta persona?, murmura Francisco mientras la inquietud se apodera de su pecho. La certeza de que sabía menos de lo que había imaginado lo mantenía al borde. Este nuevo hilo de investigación podría darle la respuesta que tanto había anhelado o sumergirlo en un abismo aún más oscuro. Con el diario aún en sus manos, Francisco supo que el siguiente paso que tomara podría cambiarlo todo. Habría que profundizar en ese misterio, no solo para entender a su hija mejor, sino para enfrentarse a la realidad que había estado escondiendo bajo capas de dolor y culpa. Ahora sabía que no podía estar solo en este viaje. El tiempo para actuar había llegado. La vida de Francisco había estado marcada por la culpa y el arrepentimiento, pero ahora tenía un nuevo propósito: desentrañar el misterio detrás del nombre mencionado en el diario de Sofía. Sentado en el apartamento, con las páginas llenas de su vulnerabilidad, la determinación comenzó a nacer en su interior. Ya no se trataba solo de entender los pensamientos de su hija, sino de enfrentar la realidad amarga que había esquivado durante tanto tiempo. Con una respiración profunda, se levantó y se dirigió hacia su casa. El camino se sentía diferente, cada paso era más firme y decidido. Francisco sabía que debía investigar y determinar quién era esa persona que había influido en Sofía. ¿Era un amigo, un amor no correspondido, o algo más insidioso? Las posibilidades giraban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. Al llegar a casa, se sentó frente al escritorio que previamente había estado relegado al polvo y la desidia. Abrió su computadora portátil, un vínculo a un mundo que a menudo había ignorado, y comenzó a buscar. Su impulso las teclas una a una, con rapidez y sin vacilaciones, impulsado por un deseo de desenmascarar una verdad que sentía crucial conocer. A cada golpe, la angustia se mezclaba con una creciente sensación de urgencia. Los resultados de su investigación fueron sorprendentes. Un perfil en redes sociales, fotografías, un nombre que resurgió de entre la bruma del pasado. El individuo era un conocido de Sofía, alguien que había estado en su círculo. Francisco sintió que un laberinto de conexiones se iba formando ante él. Pero no solo se trataba de buscar a esa persona, había algo más profundo que debía administrar. Con cada nuevo fragmento de información, Francisco se adentraba en la vida de su hija, descubriendo aspectos que desconocía. Conversaciones guardadas, sueños compartidos, anhelos cuya complejidad nunca había imaginado. Por primera vez, empezaba a comprender las batallas internas que Sofía había librado, su deseo de ser escuchada y aceptada. En su búsqueda, también empezó a reflexionar sobre su propia vida. ¿Cuánto había hecho él por fomentar una comunicación efectiva con su hija? La distancia emocional que habían mantenido era cada vez más evidente. Francesco se dio cuenta de que había estado tan sumido en sus propias luchas y objetivos que había perdido la oportunidad de ser un padre presente y solidario. Esa autoconciencia se sentía liberadora y pesada al mismo tiempo. Confrontar su propio pasado era un trabajo constante. Finalmente, tras días de indagaciones y prisas, logró dar con el paradero de esa persona. Se trataba de un viejo amigo de Sofía que había desaparecido de su entorno tras la muerte de ella. La idea de confrontarlo lo asustaba, pero también lo excitaba. Era un momento decisivo. Aquel encuentro podría brindarle respuestas cruciales o, por el contrario, sumirlo en un mar de más preguntas. En el silencio de su habitación, Francisco quedó un momento en blanco, inmerso en su propio laberinto emocional. Sin embargo, un nuevo destello de enfoque surgió en su interior. Necesitaba llevar esta búsqueda a su conclusión, no solo por Sofía, sino por su propio crecimiento personal. Estaba dispuesto a enfrentar su vulnerabilidad, aunque eso significara abrir viejas heridas. Con una determinación renovada, tomó el teléfono en sus manos, listo para hacer esa llamada que cambiaría su vida. Pero en el último instante, se detuvo. Una idea lo abrumó,
¿y si el encuentro con este joven lo llevaba a descubrir aspectos de Sofía que nunca imaginó? ¿Y si lo que encontraba lo enfrentaba aún más a su propio dolor? Con esos pensamientos en mente, Francisco apretó el botón de duda. Enfrentarse a su pasado ya no era solo una búsqueda de respuestas, ahora era una oportunidad para la transformación personal, un paso hacia el perdón, tanto a su hija como a sí mismo. Mientras el tono de ocupado resonaba, se preguntó por un momento si realmente estaba preparado para lo que iba a descubrir. Pero el miedo no lo detendría, era hora de actuar. El momento crítico se acerca, pensó mientras el pulso aumentaba en su pecho. La verdad siempre había estado al alcance de la mano, y pronto se extendería ante él otra vez, desafiándolo a dar un paso más hacia la redención. Francesco pasó la noche en vela, su mente girando en torno a lo que debía hacer. La idea de hablar con el amigo de Sofía lo atormentaba. La mezcla de temor y expectativa lo mantenía en estado de alerta, como un animal a la espera de un peligro inminente. En lugar de encontrar consuelo, su soledad se convertía en un eco que resonaba en cada rincón de su ser. Estaba atrapado entre la ansiedad de descubrir la verdad y la duda de si realmente quería enfrentarse a ello. La mañana llegó sin tregua. Francesco preparó un café fuerte, la rutina habitual que solía servirle de refugio. Pero hoy la taza temblaba ligeramente en sus manos. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los recuerdos de Sofía que parecían captar su atención, una fotografía en la pared, un hermoso retrato donde sonreía, radiante y plena. Esa imagen activó la chispa de su determinación. Si iba a entender lo que había sucedido, debía despojarse del miedo y dar el primer paso. Decidido, tomó su teléfono y buscó el número del amigo de Sofía, Lucas. Se detuvo un momento, sintiendo cómo la duda intentaba aferrarse a su mente. Pero en ese instante, recordó la promesa que se había hecho a sí mismo, no solo quería respuestas sobre su hija, sino que necesitaba sanar. Con un profundo suspiro, marcó. El tono de llamada resonaba, cada pitido era un latido de su corazón que crecía en intensidad. Finalmente, alguien respondió. La voz del otro lado era familiar, aunque al mismo tiempo distante. Francesco respiró hondo y se introdujo en la conversación, cada palabra era un paso en un terreno desconocido. Hola, Lucas. Soy Francisco, el padre de Sofía dijo, sintiendo que el aire se le atenazaba en la garganta. Hubo un breve silencio, una pausa en la que la intensidad del instante parecía congelarse. Lucas tartamudeaba, no sabía qué decir. Francisco sintió que la incertidumbre comenzaba a desbordarse, pero no iba a retractarse. Si quería avanzar, este era el momento. Quiero hablar sobre Sofía, continuó, dejando caer la frase con firmeza. Sé que estuviste en su vida y que hay cosas que necesito entender. Durante los siguientes minutos, Lucas habló. Compartió recuerdos, momentos de alegría y tristeza, y una faceta de Sofía que Francisco nunca había conocido. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, una revelación inquietante comenzó a surgir entre las palabras. Lucas mencionó un compromiso que Sofía había hecho, algo que, si Francisco comprendía correctamente, podía haber tenido profundas implicaciones para su bienestar emocional. La conversación se tornaba cada vez más intensa. Francesco se murmuraba a sí mismo que debía mantener la calma, que cada revelación era una oportunidad para la verdad, por dolorosa que fuese. Las piezas del rompecabezas de la vida de su hija se expandían ante él, revelando una narrativa más compleja de lo que había imaginado. Sin embargo, al salir de esta conversación con Lucas, Francisco no solo se encontraba más cerca de las respuestas que buscaba, sino que también se sentía víctima de un torrente de emociones que le era difícil procesar. A medida que la charla llegaba a su fin, Francisco comprendió que había cruzado un umbral. La búsqueda de la verdad era un camino que no se podía retroceder. La conexión con Sofía empezaba a mostrarse en toda su cruda y desafiante realidad.
Se despidió de Lucas, prometiendo mantenerse en contacto, mientras una sensación de inquietud lo invadía. Frente al relente de este nuevo amanecer, Francisco sintió que su mundo había cambiado. Había una verdad que aparentemente aún no estaba lista para ser descubierta por completo. A medida que contemplaba el horizonte, una inquietud llamó su atención. ¿Qué otros secretos podría involucrar ese antiguo círculo de amigos de Sofía? ¿Estaba preparado para enfrentarlos? Esa sensación de incertidumbre era su compañera constante, anticipando un destino que parecía inevitable. Se dejó llevar por la curiosidad y la angustia, sintiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y en el rincón de su mente, una pregunta lo atormentaba: ¿realmente quería saber todo lo que había detrás de Sofía? Mientras caminaba por las calles, un nuevo planteamiento se arrastraba en su pensamiento: ¿qué haría si lo que descubriese fuera más devastador de lo que jamás imaginó? La búsqueda solo acababa de comenzar, y con ella, la revelación de su propio camino hacia la redención. Don Francisco miró el horizonte desde la ventana de su hogar, su corazón finalmente en paz. Había pasado un año desde que comenzó su viaje hacia la sanación, y aunque la tristeza por la pérdida de Sofía aún existía, había transformado su dolor en un faro de esperanza para otros. La clínica que había imaginado se abría como un refugio en la comunidad, un lugar donde las personas podrían encontrar apoyo y entender que no estaban solas en sus luchas. Los días pasaron y el centro de apoyo comenzó a tomar forma, gracias a la colaboración de familiares, amigos y nuevos aliados que se unieron a su causa. Francesco se sintió invadido por una extraña felicidad. Recordó cómo, en sus momentos más oscuros, había encontrado el coraje para abrirse a los demás y honrar la memoria de su hija, y ahora esa historia de dolor se estaba convirtiendo en una historia de comunidad y sanación. Cada sesión realizada en la clínica era una prueba palpable de cómo su hija, incluso desde el más allá, continuaba impactando vidas. Las personas llegaban y compartían sus experiencias, y a pesar del sufrimiento, había una fuerza en el aire que les impulsaba a seguir adelante. Francesco se dio cuenta de que en el fondo su sufrimiento había servido un propósito mayor: conectar corazones y crear conciencia sobre la salud mental. Un día, mientras revisaba los documentos del último proyecto que él había impulsado en la clínica, se percató de que todo lo que había ido descubriendo sobre Sofía se había transformado en un legado poderoso. Los relatos de su vida, las experiencias compartidas y el diario que tanto le había revelado no eran solo recordatorios de su pérdida, sino también testamentos de su valentía. Su lucha había deslumbrado a Francisco y al resto de la comunidad, y él mismo había comprendido que el amor de un padre se manifiesta en las decisiones que toma para perpetuar la memoria de su hijo. Aquel día, hubo un evento planificado en la clínica, una charla comunitaria sobre la importancia de buscar ayuda y apoyo en momentos difíciles. Francesco se sentó en la sala llena de rostros ansiosos, sintiendo que allí mismo se encontraba el eco de su hija. Cuando llegó su turno de hablar, no sintió miedo, solo gratitud. Con cada palabra, recordaba la chispa en los ojos de Sofía, el deseo que tenía de ayudar a otros. Se sintió empoderado al compartir su historia y, con cada relato, sentía cómo su propio dolor se desvanecía en el aire, transformándose en fortaleza compartida. Mientras la charla llegaba a su fin, el aplauso resonaba en sus oídos como un tributo a la vida de su hija. En ese momento, Francisco entendió que había logrado la transformación que tanto buscaba. Con su iniciativa, había honrado la memoria de Sofía, había sanado sus propias heridas y había construido un espacio donde otros pudieran encontrarse y también sanar. La confianza que había ganado a través de su viaje lo había dotado de la certeza de que no estaba solo, que su propósito era ayudar a otros a encontrar luz en la oscuridad. Finalmente, al volver a casa esa noche, don Francisco miró de nuevo la fotografía de Sofía en la pared. Una sonrisa iluminó su rostro. Había llegado a comprender que el legado de su hija no se había perdido, sino que vivía en cada rincón de la clínica, en cada historia compartida.
Sofía y su visión no solo habían sobrevivido, sino que florecieron en la comunidad y él estaba en el camino correcto. Las travesuras de la vida habían reunido sus fuerzas y habían creado algo hermoso a partir de la tristeza. Francesco cerró el diario de su hija por última vez, sintiendo que cada página había narrado un capítulo de transformación, no solo para él, sino para muchos. Su viaje había culminado en un hito de realización personal. La lucha había traído consigo crecimiento y, con un profundo suspiro, se sintió finalmente en paz. Comprometido a llevar la antorcha en honor a Sofía, don Francisco sabía que esta era solo una parte de su viaje. Mientras miraba el horizonte, un nuevo amanecer iluminaba su esperanza. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de superación personal con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el dolor puede transformarse en esperanza. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Cada acción cuenta.